Vamos a encontrar un Deuteronomio 5, 22 al 29. Una vez más lo repito. Deuteronomio 5, 22 hasta el 29. Dice en la Biblia: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis el monte que ardía en fuego, venisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como a nosotros la oímos aún y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos las dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Bien está todo lo que te han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. ¿Para qué dice? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esa es la causa por la cual Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Tome su asiento y damos gloria al Señor por las personas que están aquí, las personas que nos están viendo por internet a nivel mundial, las personas que nos van a sintonizar en Centroamérica. Damos gloria al Señor y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. El corazón que Dios mira es el tema de esta noche, de esta tarde. El corazón que Dios mira, o el corazón que Dios anhela. Saben que cuando Moisés le está recitando estas palabras a Israel, le está haciendo un recuento de lo que ya había acontecido allá en el libro de Éxodo capítulo 20, donde por primera vez Dios le dio las leyes, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Cuando Dios hablaba de en medio del monte, hermanos, el monte humeaba. La gloria de Dios había caído sobre ese monte, y el pueblo estaba allí cerca del monte, y oían la voz de Dios tan fuerte, tan tronante, que ellos los estremeció la voz de Dios. Miraban un poco cerca el fuego de donde estaban ellos, porque ellos estaban juntamente con Moisés escuchando las palabras de esta ley, los 10 mandamientos. Dios se los dio con tremenda voz, se los pronunció al pueblo de Israel, y también se los dio a Moisés escritos en 2 tablas. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, temieron en gran manera, tanto que se dieron cuenta que no podían soportar la palabra que se les estaba hablando. Amén. Y cuando la voz de Dios, tú y yo, las personas que me escuchan, cuando escuchamos la palabra de Dios y la escuchamos, hermano, en otras palabras, con una intención positiva, con un oído presto a escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, esa palabra en nosotros va a generar una actitud de temor.
amén, de reverencia, de respeto ante Dios, porque jamás Israel había escuchado una voz tan tronante, jamás Israel había visto algo tan terrible, que un monte se estremecía, temblaba cuando Dios hablaba, hermano. Aquel monte temblaba. Moisés estaba delante de la presencia del Señor, y el pueblo se quisieron atemorizar, no quisieron soportar, no quisieron escuchar más la voz de Dios, porque los estremecía. Había algo en sus vidas que salía a la luz cuando Dios hablaba las palabras, y ellos no quisieron escuchar más. Le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Nosotros no podemos resistir la voz de Dios porque vamos a morir. ¿Por qué? Porque ellos reconocían su pecado. Cuando la palabra de Dios es predicada y tú la escuchas con esa intención de que la palabra te cambie, que la palabra nos transforme, esa palabra va a crear en ti una actitud de humildad, de reconocer quién eres y ante quién estás y cuál es la condición que tú y yo vivimos o tenemos delante de Dios. Eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Sacaron la palabra de Dios, lo que Dios hablaba, sacó a la realidad lo que había en su interior, en su corazón. Y entonces le dijeron a Moisés: no es posible, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, no la vamos a resistir, vamos a morir. Mejor hagamos una cosa, quédate tú allí con él y nosotros nos vamos a ir distanciando, pero habla tú con él y te aseguramos que todo lo que Dios te diga a ti, tú nos lo vas a decir a nosotros, y te lo aseguramos hoy. Oiga bien, que están delante de la presencia de Dios lo que están diciendo, como muchos hoy en día. Te lo aseguramos hoy, que nosotros vamos a poner en práctica y por obra todo lo que Dios te dijera a ti. Vamos a creer todo lo que Dios te diga a ti y lo vamos a obedecer. Pero no queremos hablar con Dios. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Decirle, oye, ¿sabes qué? El pueblo ha hablado bien. Está muy bien lo que han dicho. En otras palabras, a mí me agrada lo que han dicho. Porque Dios sabe, amén, que el hombre pecador no puede permanecer en su presencia a menos que se arrepienta. A menos que reconozca su pecado. Es la única manera que el hombre puede permanecer en la presencia de Dios. De lo contrario, está dispuesto, está, hermano, en un peligro de morir. Y el pueblo reconocía que eran gente rebelde. Ellos mismos sacan a luz lo que eran. Nosotros no podemos. ¿Por qué Moisés sí podía? ¿Por qué Moisés podía hablar con Dios de tú por tú? Cara a cara, casi como que alguien habla, yo hablo con usted. La diferencia es que nunca no hay hombre que lo haya visto. En esencia no existe el hombre que lo vea. Nadie lo ha visto. Pero Moisés hablaba con Dios como el tú por tú. ¿Y por qué el pueblo no quería hablar con Dios? Porque la diferencia es que Moisés era un hombre temeroso. Era un hombre obediente, era un hombre que vivía la palabra de Dios. En cambio el pueblo no, y por eso no quisieron escucharlo y se van alejando y alejando. Y el Señor le dice a Moisés: decirle que se vaya cada quien a su tienda entonces, ya que no quieren hablar conmigo. Está bien lo que han dicho, yo les voy a poner un intercesor, tú vas a interceder por este pueblo. Y Dios ya sabía que desde antes de la creación del mundo Dios tenía preparado el verdadero o el perfecto intermediario, el verdadero mediador que iba a representar a Dios ante el mundo, ante los hombres, y que iba a presentar ante los hombres, ante Dios. Amén. Y Dios le dice a Moisés: está bien lo que han dicho. Estoy sumamente de acuerdo que no quieran hablar conmigo y que te pongan a ti por representante de ellos. Está muy bien. Pero diles que se cuiden de obedecer lo que yo te voy a decir a ti. Y por eso es muy importante el tema que hoy le he puesto: el corazón que Dios mira. Al corazón que Dios mira. Hoy nos vamos a pesar en la balanza, los que estamos aquí como las personas que me están viendo por internet, a ver si es verdad que Dios está viendo mi vida. Un Dios que todo lo mira. Podrá decir usted: ¿cómo que no me va a ver? Se equivoca. Dios no mira a un pecador. Dios mira a aquel que es temeroso de su presencia y que tiembla su palabra. Amén, hermanos. Versículo 29 dice: ¿quién diera? Oiga bien, mire esta palabra, hermano, para que Dios hable esta palabra. Es hermoso y maravilloso este texto. ¿Quién diera? Ojalá, en otras palabras. O quién, ¿qué pudiéramos hacer que ellos tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días? Muchas veces nosotros obedecemos por temporadas. ¿No ven la gente en las iglesias? Pues están 6 meses y luego se van. Luego van a comer otra vez de lo mismo que un día vomitaron. Luego regresan otra vez. Y así está la gente. Y Dios dice: yo quiero gente que tenga un corazón, que me tema y guarden mis mandamientos todos los días. ¿Para qué? Dice, no para agradarme a mí mismo, sino para que se hagan un favor a ellos mismos, a sus hijos, y para que les vaya bien para siempre. A su nombre. ¿Cuánto Dios dice? ¿Cuánto no doy? ¿Cuánto no quisiera? Ojalá
que alguien tuviera este corazón, que tuviera este corazón de temor y que ponga en práctica mi palabra. Oiga bien lo que Dios dice. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Dios conocía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es parecido a muchos de nosotros hoy en día. Que cuando estamos delante de la presencia del Señor temblamos, pero cuando Dios deja de hablar ya no parecemos cristianos. Cuando estamos en las iglesias somos número uno. Cualquiera puede decir, wow, qué tremendo cristiano tan espiritual. Pero fuera de la iglesia ese es otro cuento. Ese era el pueblo de Israel. Cuando el Israel escuchaba hablar a Dios temblaban. Ahí estaban temblando, hermano, porque su condición los hacía temblar. Y déjeme decirle que si usted y yo vivimos en pecado y Dios está hablando en esta hora, usted y yo debemos de estar temblando, aleluya, porque cosa horrible es caer en manos del Dios vivo, a su nombre. Hay gente que quiere jugar con Dios como Israel. Israel le fue muy mal. Todos murieron en el desierto, sepultados en la arena. Allí murieron todos y se perdieron. Solo la nueva descendencia en toda la tierra prometida. Dice la palabra del Señor aquí, que la palabra que Dios hablaba tronaba. Y el pueblo dice, no queremos nosotros. Ahora vamos a morir por este gran fuego. Dios nos va a consumir. No podemos soportar la voz que se escucha. Necesitamos un mediador. Qué lindo que en este tiempo, hoy, este mundo que está perdido, que cada día el diablo mata a millones de personas, que cada día miles de personas son destruidas por Satanás, el diablo, pudieran decir, necesito a alguien que me represente ante Dios. Amén. Eso es lo que Dios dice. Yo quiero corazones que se den cuenta de la situación que tienen delante de mí y aunque reconozcan que no pueden presentarse de mí, pero que busquen a alguien que se presente por ellos delante de mí para yo poderlos bendecir y libertar a su nombre. Regáleme más monitores en el número 1, por favor, hermano. Hermano, cuando usted sabe, cuando usted va a una corte, cuando hay personas que cometen un delito, ellos saben que soportar la sentencia de un juez terrenal será tremendo. No mucho, papá, por favor, medidito. Es algo soportar cuando un juez suelta, mayormente agarra ese martillo en la mano y dice, ay hermano, eso es terrible, yo no he estado allí. Pero eso le tiembla hasta el más criminal que se sienta muy machito, que haya matado 50, 20, no sé cuántos haya hecho, o cuántas violaciones, asesinatos, hurtos, no sé, robos. Cuando ese juez dice va a pena de muerte o cárcel perpetua, allí se le acaban las fuerzas a cualquiera, aleluya. Y estoy hablando de un juez terrenal, cuánto más del juez de toda la tierra, el Dios que conoce las vidas de cada persona, el Dios que conoce el interior de las personas. Cada persona en este mundo necesita decir, como dijo ese pueblo, necesitamos un mediador a su nombre. Ojalá, dice Dios, que hoy y también en este tiempo, Dios dice por su palabra, que este mundo diga, necesito un intermediario para que me represente ante Dios. Cuando una persona comete un delito, lo primero que tiene que buscar es un abogado, mayormente si sabe que es culpable. Amén, hermanos. Él sabe que no puede presentarse sin un intermediario a una corte judicial. Él tiene que buscar un profesional que lo represente para que lo liberte, mayormente si es culpable. Eso es lo que Dios quiere, que este mundo se dé cuenta que es culpable y que necesita un abogado. Pero Dios ya tiene ese abogado a su nombre. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? En una de estas leyes que Dios le está hablando al pueblo de Israel, uno de sus mandamientos dice, no te hagas conmigo dioses ajenos, ni imágenes, ni escultura. En esa ley que Dios le pronunció a ese pueblo que estaba temblando ante su presencia, en uno de sus mandamientos le dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo no quiero intermediarios muertos. Yo quiero intermediarios vivos, intermediarios que sientan el dolor ajeno, intermediarios que se den cuenta, amén, quién soy yo y cuál es la situación de este pueblo. No podrás poner un pedazo de piedra, no podrás poner un pedazo de madera, no vas a poner un pedazo de metal ni de plata. Necesito a alguien vivo a su nombre. Por eso es que Dios le dice a Moisés, decirle que está muy bien lo que han dicho. En otras palabras, ojalá que todos fueran así, que se den cuenta el plan y el propósito que yo tengo para redimir la humanidad.
¿Y cuál es el plan? Un mediador. Amén, hermanos. Un mediador. Alguien que venga a ponerme en paz con Dios. Eso es lo que el mundo necesitaba. Gloria a Dios, a su nombre. Pero la gente, en vez de poner un intermediario, hoy en día, en vez de poner el intermediario que Dios proveyó, como aquella persona que es acusado ante una corte y no tiene ni un peso para pagar por su propia fuerza, un abogado, entonces la corte le delega a un abogado por parte del gobierno, un abogado que le sirva sin necesidad de pagar nada. Así mi Cristo, así mi Padre ha proveído un abogado gratuitamente a su nombre. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos tienen ese abogado? No se pase de listo entonces. Pero ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Unos han puesto a María, otros a Guadalupe por intermediario, muertos. Otros a Mahoma, muertos. Otros a Buda, muertos. Otros al Papa, muertos. Otros a Francisco, muertos. No tienen sentido delante de Dios, a su nombre. Un pecador como Francisco no puede intervenir por tu vida, ni por tu vida que me estás viendo. Un pecador como ellos no puede. El intermediario tiene que ser santo, sin mancha. Alguien que vive en la presencia de Dios, a su nombre. No había profeta ni nadie que podía redimirnos. Y porque hay unos que están aquí que se les ve el catolicismo en la frente, todavía no han cambiado, entienden una Biblia. A su nombre. Y ellos piensan que rayándose la frente Dios ya los perdonó. Se equivoca, Señor. ¿Qué comió el pastor hoy? Palabras de Dios. A su nombre. Y Dios dice lo primero, hey, está bien lo que han dicho, que quiero un intermediario. Pero en el mandamiento le dice, cuidadito, no quiero imágenes ni esculturas delante de mí. Y es lo primero que el hombre se hizo. Ok, Dios necesita un intermediario. Me pongo a la virgencita. Y aquí pongo a mi otro santito. No pongas dioses ajenos delante de mí. Dios lo que está diciendo, no pongas cosas muertas delante de mí, porque yo soy vivo. Y la gente pone de intermediario a un ídolo, a una escultura de imagen, de piedra, de metal, de madera. Eso no tiene sentido. Eso no puede hablar. Imagínate que tú contrates un abogado. Vamos a ponernos a pensar que yo soy criminal y que vaya entre un juez. Y ahí llevo el pedazo de fierro. No sé si es Guadalupe o Juan Diego. Y ahí estoy, muy serio, porque ahí son muy serios. Ahí no están mascando chicle como mascan en la iglesia. Ni están texteando por teléfono como textean en las iglesias hoy en día. Y están muy serios delante del juez. Ahí no muy machito. Y no que afuera nadie me salta la cuña a mí porque se la bajo. ¿Oh, sí? Y allí míralo, hasta con las manos cruzadas. Imagínate que el juez me diga, ¿dónde está tu abogado? Aquí está Juan Diego, una escultura de madera. Y el juez por sarcásticamente me podría decir, decile a tu abogado entonces que te represente. Habla tú, Baal, y Baal no responde. ¡A su nombre! Dios necesita a alguien vivo que hable, que diga estás culpable, pero aquí estoy yo para defenderlo. A su nombre, ¿a cuántos los ha defendido? ¿Cuántos glorifican al Señor? Vean cómo están las naciones, vean cómo está el mundo. ¿Quién es el intercedor de ellos? Gente muerta. Aún si son humanos, están muertos delante de Dios. Y Dios dice, en mi mensaje, en mi tema, el corazón que Dios mira. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías, capítulo 66. No se me ponga triste, porque usted sabe que aquí no vengo a contar chistes, ¿verdad que no? Así que cuando usted venga a esta iglesia diga, ahí voy a escuchar palabra de Dios, porque aquí no hay un entretenedor de esos que hay ahora en las iglesias, que se tienen que preparar para hacer reír un montón de pecadores. Se equivoca. Yo aquí quiero que usted se ría, pero del gozo del Espíritu Santo. ¡A su nombre! Cuando es libre y cuando no, que la palabra de Dios lo edifique y lo restaure. ¡A su nombre! Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así. ¿Qué dijo? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, donde yo pongo a descansar mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Como aquellos que... Ay, Dios mío. ¿Dónde el lugar de mi reposo? Aquí tengo el nichito de mi Señor, aquí está la cajita. Mi mano hizo todas estas cosas
Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. ¿Pero qué, hermano? ¿Pero qué? Dígalo fuerte conmigo. Pero miraré. ¿A quién mira Dios? ¿A quién mira Dios? A todo el mundo se equivoca. ¿A quién mira Dios? Aquel que es pobre. Ay, pues yo no tengo ni un peso, Dios me mira. No, se equivoca, no está hablando de pesos. No está hablando de dólares, no está hablando de pobreza financiera. Está hablando de que alguien que reconozca su situación, que reconozca su pecado, a su nombre. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y quién más, hermano? ¿Cuál es la segunda característica del hombre que Dios mira? Que tiembla mi palabra. ¿Cuántos tiemblan en la palabra del Señor? Hay unos que por aquí les está entrando y por acá les está saliendo, mira. Pero cuando el pueblo de Dios estaba escuchando estas palabras, estaban temblando como una gelatina, porque sabían el peso de las palabras. Y entonces decidieron que Moisés fuera su intercesor. Pero ni aún así pudieron obedecer. Vea lo que dice aquí, sigue leyendo. Así es que escriba muy bien estas características. Si usted quiere que los ojos de Dios estén sobre usted. ¿Cuáles son las dos características? Tres, mejor dicho. Pobre, humilde de espíritu. ¿Y qué más? Que tiembla mi palabra. ¿Qué hace usted cuando escucha una palabra de Dios? ¿Tiembla o se burla? Hay unos que salen enojados, imagínate. Bueno, yo creo que ya empezaron unos. Alaba, dile a que está a tu lado. Sonríe, que Cristo te ama. Por eso te está hablando a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios nos hable su palabra? ¿Qué dice el 3? El que sacrifica buey es como si matase un hombre. Oiga, una persona que se presenta delante de Dios con soberbia, con rebeldía, pensando que allá voy a agradar al pastor porque hoy fui a la iglesia. Como que, ay, a mí no te preocupes por agradarme, hombre. Preocúpate por agradarlo a él. Y se presentan a la iglesia incluso a cantar, a ministrar, no sé a qué cosa, a predicar, a enseñar y a ofrecerle a Dios supuestamente un sacrificio. Y dice Dios, todo el que a mí se presenta a ofrecerme un sacrificio, o sea, un buey, que era algo aceptable delante de su presencia en aquel tiempo, pero si lo hace con soberbia, con altivez, con orgullo, en pecado, es como que si esté matando a un hombre en mi presencia y me lo esté ofreciendo el sacrificio. Algo que se llama abominación. ¿Quién pensaría que yo voy a matar a un hombre por ofrecérselo a Dios en sacrificio? El que hace eso no lo está haciendo a Dios, sino al diablo. Las religiones hacen eso, sacrificar niños. El Señor reprenda al diablo. Entonces dice Dios, toda persona que no se pesa, que no se examina para presentarse ante mí, y aún si va a ofrecer un buey, que sería un buen sacrificio, es como que esté matando a una persona en mi presencia. Se fueron todos o me quedé solo. A su nombre. Hay gente en nuestras iglesias así, que están adorando al Señor y están matando. Unos están degollando al pastor, otros están degollando al líder, otros están degollando al hermano, que no se pueden ver entre ellos. Eso es basura del diablo. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿A cuánto les gusta la palabra? Y yo siempre he dicho que los que les guste la palabra se van a quedar aquí, y los que no, a su nombre. Pero están odiando entre ellos. Y aleluya, me voy con él, me voy con él. Pero mira a ver si puede ver en paz al hermano, al líder que lo corrigió, o al pastor que lo instruyó, o al hermano. Y dicen, estoy ofreciéndole un buey, un buen sacrificio para Dios en aquel tiempo. No, porque Dios depende de eso. Pero el mejor sacrificio en aquellos tiempos era el buey, porque era el más caro. Pero dice Dios, quien piensa que a mí me va a dar trayendo el diezmo más grande, trayendo la primicia del año más grande, trayendo la ofrenda más grande, y se me presenta delante de mí en pecado, eso es como que esté matando a una persona en mi presencia. Seguimos. El segundo. ¿Quieren escuchar palabra de Dios en esta noche? Y los que me están viendo por allá, pongan su oído. Cristo le ama. ¿Qué dice? El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Ay, Dios mío. El otro sacrificio hermoso es la oveja. Pero el que lo hace en pecado es como que le estoy ofreciendo un perro a Dios. Imagínate qué abominación. Imagínate qué horrible es el pecado. Que lo hermoso como un buey, como un cordero que le podía ofrecer Israel en aquel tiempo al Señor, se convierte en algo horrible, en algo detestable ante Dios.
¿Quién le va a ofrecer un perro en sacrificio a Dios? Pero en pecado es lo mismo. Le voy a poner un ejemplo. Y mira, hermanito, no crea que yo predico por maldecirlo, se equivoca. Yo predico por bendecirlo. Porque no me predico un cuento, sino la palabra de Dios. Pero una persona en pecado que trae su diezmo al Señor, es como que se lo haya robado. Si yo en pecado traigo este diezmo al Señor, le digo, aquí está el diezmo. Y yo vivo en pecado y rebeldía y soberbia y desobediencia ante Dios. Es como que este dinero haya ido a matar a alguien, se lo haya robado y luego le digo, aquí está, Señor, el diezmo del asalto que acabo de hacer. ¿Alguien tiene oído lo que estoy diciendo? Es lo mismito, señores. Si alguien trae una libra de frijoles y de maíz a la iglesia para ayudar a los pobres, pero vive en pecado, no piense que Dios lo va a perdonar por una libra de maíz o de frijoles, se equivoca. Es más, esa libra de frijoles y esa libra de maíz que usted trae a la iglesia para ayudar a los necesitados de la iglesia, es como que se lo haya ido a quitar a el última libra de maíz, el última libra de frijoles que haya tenido un pobre hombre. Y usted diga, se lo fui a robar para traérselo a Dios. Así Dios toma la ofrenda del pecado. ¿Cuántos tienen oídos en esta noche? ¿Qué más dice? El que ofrenda y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, sabe que eso es abominación. El cerdo era un animal inmundo en la ley. Y el que ofrecía un cerdo, eso lo ofreció un pagano llamado Antíoco Epifanés. Y a ese tipo le fue pero horrible según la historia. Ese profanó tanto el altar de Dios que mayormente en aquellas guerras con los macabeos, con los judas macabeos, esas historias sangrientas que sucedieron en Israel, que nosotros no tenemos los documentos de eso. Pero en las Biblias, en otras Biblias donde están estos libros, ahí está esa guerra sangrienta. Fue algo horrible cuando se rebelaron los macabeos contra estos gobernantes paganos que los gobernaban, que les pusieron el yugo. Se rebeló los judíos y hubo un gran holocausto horrible. Mataron millones de judíos en esos tiempos. Y sabe que este hombre, para profanar el altar de Dios, sabe que se metió al templo de Dios, en el lugar donde se sacrificaban becerritos, corderos, ovejas. Él sacrificó un cerdo en el altar. Imagínate qué abominación. Pues dice el Señor que todo cristianito que se la tire cristiano y anda en pecado y le viene a ofrecer cosas, es lo que este mismo personaje hizo. Ese tipo, según la historia, ese personaje, según la historia, murió consumido gusanos por dentro con algo que horrible. La muerte de ese, según la historia, no según la Biblia, no lo busquen en la Biblia. Porque con Dios no se juega. Dile que está a su lado, con Dios no se juega. Los que me están escuchando, con Dios no se juega. ¡Su nombre! ¿Qué más dice? El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Santo Dios. ¿Y cuál es el incienso que quemas tú y yo ahora en día? ¿Cuántos saben cuál es el humo que nosotros le ofrecemos a Dios hoy en día? A ver, levanten la mano los que saben. ¿Cuál es? Cuando te dicen levante las manos y adora al Señor. Cuando tú haces esto, es como que el humo que ofrecía Israel, que le hacía así al Señor, es lo mismo. Cuando nosotros decimos te aló, imagínate en pecado. En vez de decir arrepiento, Dios mío, perdona mi pecado, como hacía aquel publicano allá, mientras el fariseo decía, ay, ¿quién como yo? Soy el único, diezmo, ofrenda, y aquí, que no soy como estos hijos del diablo. Y aquel decía, ay, Señor, perdóname. Aquel se sentía pecador, por eso dice Jesús, fue más justificado aquel que aquel, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado, porque yo miraré al pobre y humilde de espíritu, dice el Señor. Isaías 57:15 dice el Señor que Él habita en la altura y en la santidad, pero también habita con alguien más. ¿Cuántos quieren conocer la otra habitación de Dios? ¿Cuántos quieren conocer la otra habitación de Dios? Aparte que Dios habita en la altura, en su trono de gloria, en los cielos, hay otro lugarcito que Dios habita. ¿Cuántos lo quieren conocer? ¿Cuántos lo quieren conocer? Dice, yo también habito con los corazones de los humildes, de los quebrantados de espíritu, para hacerlos vivir. Ay, Dios mío. ¿Cuántos queremos servir de segunda habitación del Señor? La de Él es la de Él, su trono.
el tercer cielo. Pero hay otra casita. Por eso dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Y unos locos piensan que son 4 paredes. Otros locos piensan que es un chinerito donde está el santito. El santito no tiene nada. ¿Dónde está mi casa? Dice el Señor. ¿Cuál es la segunda habitación por la que Dios pregunta? Hágale así, Señor. No se golpee el pecho, si es pecador, dele duro. Oiga, es su corazón la segunda casa de Dios. ¿Cuántos quieren ser templo y morada del Espíritu Santo? ¿No dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo y morada de Dios? Nosotros somos la segunda casa de Dios, a su nombre. Aleluya. ¿Qué sigue? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Cuando usted no escoge obedecer a Dios, mayormente su palabra, usted escoge o yo escojo lo que a Dios le desagrada. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nuestro corazón es temeroso al Señor, es porque nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Y esa situación que por el impacto de la palabra se crea en mi vida, tiene que nacer una necesidad en mi corazón. ¿Y cuál es la necesidad que va a resultar en mi corazón cuando yo escucho la palabra de Dios que impacta mi vida? La necesidad va a ser de quererme acercar a Dios. Pero no me puedo acercar a Dios sin un mediador. A su nombre. No me puedes, tú no te puedes acercar a Dios sin un mediador. Ya voy a hablar su nombre, ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Por eso Dios le dice a Moisés, decirle que bien han hablado. Eso es lo que yo quiero, que el hombre se dé cuenta que necesita presentarse ante mí. Pero todo el mundo sabe que no hay quien se presente delante de Dios en pecado. Necesita un intermediario, a su nombre. Un representante. Usted no va a entrar a la Casa Blanca. Nunca nadie va a pasar a la casa presidencial sin antes pasar por un séquito que tiene el presidente. Mayormente un representante. Todo el mundo tiene un representante, los negociantes, los comerciantes, todo eso. Aún los cantantes de hoy en día, tú quieres hablar con ellos, olvida que te va a responder el tipo. Te responde otro. Bueno, delante de Dios, en el antiguo pacto se necesitaba alguien. ¿Sabes que cuando Dios no había manifestado su gracia al mundo, Israel, Dios le permitió que un animalito le sirviera de propiciación? Becerros, ovejas, bueyes, cabritos, para que Dios pudiera aceptar las disculpas del pueblo. Pero hace más de 2000 años, Dios se proveyó de la ofrenda perfecta que haría libres de una vez y para siempre a la raza humana. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El capítulo 10 de Deuteronomio, capítulo 18, el Señor habla que ya tiene listo al que los israelitas estaban deseando. Vamos, Deuteronomio 18, la profecía del mediador que Dios tenía preparado para la raza humana. Espero que los que están aquí ya lo hayan tomado como abogado de sus vidas y las personas que me están escuchando por televisión lo puedan tomar. A su nombre, Deuteronomio 18, 15. Vamos a ver las personas que me están escuchando por televisión. Si usted tiene un intermediario que es de madera, de palo, de yeso, de metal, de papel, yo le ruego que acepte al que le voy a decir en esta hora. A su nombre, Deuteronomio 18, 15 dice la Biblia. 18, 15 al 19. Profeta de en medio de ti, oiga, de en medio de ti, de tus hermanos, alguien vivo en otras palabras, como yo,
Moisés era el intermediario provisional, temporal, y el representante del mediador que Dios tenía preparado por los siglos de los siglos. Como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén, hermanos. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: ha hablado bien, han hablado bien en lo que han dicho. Oiga lo que dice Dios, hermano, y todo el que tenga oído para oír. Profeta les levantaré, no de ninguna otra ciudad ni otro país, de en medio de sus hermanos, como tú, dice, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mandare. Aquí está la advertencia. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuando el Señor Jesucristo vino, dice la Biblia que un día se le presentó a los 3 discípulos, hermanos Juan, Pedro y Jacobo, su hermano, en un monte llamado el Monte de la Transfiguración, conocido por nosotros. Allí se transfiguró delante de ellos y vieron su gloria, su majestad, aleluya. Miraron a Moisés y a Elías, representando Moisés la ley, que era la palabra de Dios de la cual estamos hablando, representando los profetas, aleluya. Elías al otro lado. Y Dios suelta una palabra desde el cielo que los apóstoles escucharon muy bien. La voz fue esta: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a él oír. Diga conmigo: a él oír. ¿Cuántos lo han escuchado? No se ponga triste, aleluya, alabe a Dios, a su nombre. Nosotros debemos estar súper agradecidos. Porque qué horrible que alguien sea criminal, condenado a muerte o a una sentencia, y no tenga a alguien que lo represente ante una corte. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el abogado que Dios les ha puesto? ¿O no lo estás utilizando? Si no lo estás utilizando, Dios te pedirá cuentas a su nombre, porque solamente Él puede librarte de la condenación. Solamente Él puede librarte de la condenación eterna y del infierno. Cuando estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el que había declarado ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también Dios recalca desde los cielos con voz tronante: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No existen 2 ni 3 intermediarios como la religión romana hoy tiene, que todos los días sacan un santo. Ahorita Juan Pablo, Francisco va a canonizar, no sea un santo diablo, no sé de qué otro país, que está esto provocando ira de los católicos, porque a ver quién será. Porque cada año, cada 6 meses están canonizando a uno, otro intermediario, a otro intermediario, otro año. ¿Y quién va a ser el intermediario el otro año? No, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre. ¿Cuántos quieren escuchar su nombre? Su nombre es Jesús de Nazaret, su nombre. Un muerto representando a otro muerto. Un pedazo de madera muerto que no tiene vida, representando a un muerto en pecado. A su nombre. Dice la Biblia: conforme a todo lo que pediste, pues Dios le va a dar ese intermediario. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos. Por eso dice la Biblia que cuando Juan el Bautista está bautizando, dice: he aquí el reino de Dios está. Jesucristo dijo, cuando le dijeron: el reino de Dios, ¿cuándo vendrá? Él dijo: el reino de Dios está entre ustedes. En otras palabras, en medio de ustedes estaba el intermediario, el presidente de ese reino. Su nombre es Jesús de Nazaret, a su nombre. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, no invente. Nadie va al cielo sino por Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos son salvos? Romanos 5:20 dice la Biblia. Vamos, Romanos 5:20.
Dice la palabra del Señor hablando de esta profecía cumplida por boca del apóstol Pablo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando Dios estaba pronunciando las palabras de esta ley, lo que les acabo de pronunciar al principio, el pueblo se dio cuenta que estaba sentenciado a muerte, que estaba en un peligro de muerte a causa de su pecado y su rebeldía. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Pablo dice que por la ley es que él conoce que es pecador. ¿Y quién va con? Aleluya. ¿Cuántos quieren saber si son pecadores? ¿Cuántos tienen este libro negro? Levántenlo. Pastor, ¿cómo me mira a mí? ¿Me mira espiritual o carnudo? No necesitas preguntarme a mí. Léelo. Y ahí te vas a dar cuenta quién eres. ¡A su nombre! ¿Cuántos lo leen? Mundo, escucha, lee la Biblia. Te das cuenta de la situación en la que estás delante de Dios. Unos nomás llegan de la iglesia. No, yo no puedo tirar mi Biblia. Nomás llegan de la iglesia, hay todos mayugados por la predicación del pastor. No vuelvo de ese hombre. Muchos regañan. Ayer me llamó un loco por televisión diciéndome, usted regaña mucho a la gente. Me dieron ganas de decirle, venite para acá a ver qué te hago a ti también. Yo no regaño a nadie, yo predico a Cristo. ¿Alguien se siente regañado? Levante la mano para regañarlo más. A su nombre. ¿Esto ofende? A ver los que tienen las orejas coloradas. Yo te pregunto como Cristo, ¿esto te ofende? ¿Eh? Como Jesús le dijo a Pedro, ¿esto te ofende? ¿Qué pasaría ustedes si me mirarían de donde yo vengo? Oh, gloria a Dios, lo que Jesús está diciendo. ¿Qué pasaría si me mirarías a mí sentado en mi trono? Te aseguro que no dirías, es dura tu palabra, Señor. Siendo tan malos, soberbios, rebeldes, altivos. ¿Qué vamos a andar diciendo eso? Pero mira, llegan de la casa todos aporreados. Así le hacen a la Biblia, mira. Abajo de la cama. La vuelven a sacar hasta el próximo domingo. Pero durante la semana los bárbaros no la leen ni un rato porque están esclavizados por el diablo en trabajo, en afanes, en fatiga. No tienen pero ni un segundo, ni 5 segundos, ni 5 minutos para leer este sagrado Biblia, este libro. Si de aquí depende tu vida, entiéndelo, joven. Escúchame, amigo, hermano. Escúchame, mundo. De esto depende tu vida. Jesús dijo, escudriñenla, porque allá hay palabras de vida. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos quieren enseñando el Espíritu Santo? Porque hay tanta gente seca en las iglesias que no leen la Biblia, hermano. Porque hay ministros secos en las iglesias. Porque hoy las iglesias parecen mortandad. Por eso, gente que trabajan aquí, estudien la Biblia. Si no van a hablar bobadas. El hombre que ministra debe estudiar la Biblia 100%. Y todo lo que sale de su boca tiene que ser bíblico. Quieren predicar y no saben ni un texto bíblico. Quieren ser pastores y ni tan siquiera leen la Biblia, pobrecitos. Quieren cantar, ministrar y ni un texto bíblico de memoria pueden. Qué desgracia. Qué vergüenza. A su nombre. Aquí no hay de esa gente que yo estoy hablando. Yo estoy hablando acá de gente que me está viendo en cámara. ¿Cuántos dan gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde estaba? ¿En Romanos qué? ¿Romanos qué? Romanos 5:20 estábamos. Seguimos. No termino ahorita, faltan 1 hora todavía. Dice, donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, por Adán todos fuimos maldecidos a la muerte eterna. Así también, aleluya, por la gracia reina. Dice, también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Diga conmigo esta palabra, mediante. Más fuerte, mediante. Otra vez, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Para que tengamos vida eterna es mediante alguien. Su nombre es Jesús de Nazaret. No es Buda, no es Mahoma, no es mentira del diablo. Es Cristo Jesús. Yo te voy a decir una cosa ya que me metí en este rollo.
Mira cómo están revueltos los países por esta diablura del diablo. Solo porque uno habla en contra de las religiones. Y yo te voy a decir una cosa, y escúcheme usted y escúcheme lo que me están escuchando públicamente. A mí me pueden meter un bombazo y me pueden hacer como carne molida con un misil o una bomba. Pero el verdadero Carlos que está dentro no hay quien lo toque. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos tienen ese poder y esa fe? Así es que Jesús dijo, no se preocupen, quien los amenace por ahí. Esto es el fruto del evangelio. Cuando escuches amenaza significa que estás predicando el buen mensaje. Cuando todos hablen de ustedes, no se preocupen, están haciendo buen trabajo, muchachos. Pero cuando todos hablen bien de ustedes, pobrecitos de ustedes. Por lo tanto, no teman a quien puede matar la carne y nada más puede hacer. Yo les voy a enseñar a quien teman. Tengan miedo a aquel que tiene poder para matar el alma y echarla al infierno. Los cristianos que son gelatinas hoy que ni al patrón tienen una once valor de decirle que se arrepienta. ¿Cuánto más se van a parar frente a un musulmán decirle arrepiéntete, tu religión es diabólica? ¿Cuántos tienen valor aquí? Levanten la mano los de valor. Los cobardes no la levanten. A ver, los que tienen valor. Qué bueno que unos son sinceros. A su nombre. Más vale que se arme de valor, Señor. Usted piensa que con ese sueño vamos a entrar al reino de los cielos. Si usted se equivoca, ya va a ver cómo se va a poner la cosa a nivel mundial. Antes que Cristo nos levante de la tierra, vamos a tener que ser moviditos un poquito, que se nos boten los piojos y las pulgas espirituales. Y si no, usted perdió su tiempo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Así es que no te tengas miedo a la muerte. Voy a hablar vulgarmente. Pero a mí la muerte me hace los mandados si soy obediente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Es la realidad. Cristo dijo, yo he vencido la muerte. La muerte es un aguijón, es un clavo en el alma, pero del pecador, menos en el alma del cristiano. Los que creen en mí, dijo Jesús, han pasado de muerte a vida. ¿A su nombre? ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? No tenga miedo entonces. En el reino no entran las gelatinas. En el reino de Dios no hay freezers para poner a congelar gelatinas. El reino de Dios es fuego, a su nombre. Jesús le dice a aquella iglesia tibia, que como muchas iglesias hoy en día, que parece que están velando un muerto. Ojalá que fuesen fríos y yo los calentaría, pero por cuanto son tibios, ¡buah!, los voy a vomitar de mi boca. Ay, qué dura, pastor, la palabra de usted es muy bárbaro. ¿Qué prefiere usted, Señor? Y usted que me está escuchando por televisión, bendecidos. Hermanos, qué triste lo que hoy como hablaba Nancy Ramírez ayer. Eso es no tener conciencia. Eso es ser bárbaro. Decirte que tú vas para el cielo y tú viviendo en fornicación. Decirte que tú vas para el cielo y tú viviendo en pecado, robándole al vecino, robándole al patrón, robándole al gobierno, viviendo una vida en pecado. ¿Tú crees que yo te voy a mentir? Eso sería bárbaro. Eso ni conmigo mismo me lo acepto. Yo no puedo decir voy para el cielo y estando en pecado. No, clavo las narices en esa carpeta para arrepentirme, para entonces poder decir ten piedad de mí, Señor. ¿Cuántos declaran eso? ¿De qué me sirve a mí que esta iglesia esté bien apretada de gente, pero que yo no me calle la palabra de Dios? Eso me haría un bárbaro. Por eso dice el Señor, el mediador que yo los levante entre ustedes no va a ser alguien que se va a inventar sus palabras o sus mensajes o sus doctrinas. Yo pondré mis palabras en la boca del profeta. Amén, hermanos. Por eso cuando mi Señor viene le dice a los judíos, yo no vengo en mi nombre. Ustedes son unos bárbaros que se alaban entre ustedes mismos. Se dan gloria entre ustedes mismos. Mas yo no recibo gloria de hombre. Todo lo que yo predico lo he oído antes de mi Padre.
Y cuando se fue y ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo a ustedes, pero ni tampoco el Espíritu Santo hablará por su propia cuenta. Les dirá lo que escuche en el cielo se los hará saber. Tú y yo vivimos por lo que el Espíritu Santo nos hace saber a través de su bendita palabra, a su nombre. Y los hijos del diablo hoy se inventan sus doctrinas. Eso no es profeta de Dios. Eso es un mentiroso ladrón. Jesucristo dijo, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, porque no entraron por la puerta. ¿Cuál es la puerta? Él. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que por mí entrare hallará pastos. Vengan a mí los trabajados, los cargados, cansados, y yo los haré descansar. Ese es el llamado de Dios para ti que estás viviendo una vida en pecado. Vivir una vida en pecado, vivir una vida cargada, agobiada, cansada. Amigo, mundo que me escucha, Cristo dice, venid a mí los que reconocen esa carga y yo se las quitaré a su nombre. Ay, ¿cuánta gente está cargada hoy en el mundo? Hay unos que están en las sillas de las iglesias porque no quieren arrepentirse. Y ahí están muriéndose como aquel. No voy a decir eso. Pero yo allá en mi rancho, cuando vivía con mi mamá, teníamos gallinas. Y yo era el que recogía los huevos todas las mañanas. Pero habían días en la mañana en que hallaba una gallina de esta manera, mira. ¿Alguien vive aquí? Hay cristianos en la silla mientras está la alabanza. ¡Aleluya! ¡Ay! Dicen. ¿Alguien vive? ¿Alguien vive en este lugar? Como dijo el rey Ezequiel, que vive te da alabanza, a los muertos no te pueden alabar. Y Jesucristo dice, yo soy Dios de vivos, no de muertos. Reviva, Dios, el que está a su lado, despiértate. Wake up, dígale en inglés, si no sabe inglés, Spanish. Levántate. Sí, porque unos que ya parecen gringos. I don't speak Spanish. Y se le mira la pupusa en la frente y el nopal y el taco y la pupusa y la baleada. El chuchito para no dejar a nadie. ¡A su nombre! ¿Alguien quiere? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? Vamos pues entonces, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Cuántos alaban su nombre? 1 Timoteo. Este texto es apasionante para mí. Un texto para demolerle la cabeza al diablo y sus mentiras. Vamos a ver, mundo, ¿me escuchan? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo, diga conmigo, hay un solo Dios. No hay 3, ni 4, ni 5, hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y también un solo mediador entre Dios y nosotros. Amén, hermanos. Entre Dios y nosotros. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Diga conmigo, Jesucristo, hombre. Por eso la profecía decía, de en medio de ustedes. Yo no podía levantar un espíritu, tenía que levantar un humano. Por eso dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto es lo que al diablo le da. Así le hace el diablo cuando yo miento este texto. Mira, porque el diablo sabe que un hombre le aplastó la cabeza. Ese nombre es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. El diablo le puso la pata en el cuello a Adán, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, le puso la pata en el cuello al diablo. Por eso Génesis 3:15 dice, ella te morderá el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. ¿Cuántos tienen esa victoria? ¿Cuántos tienen esa victoria? Y si no, arrepiéntase, no sea sinvergüenza. No permita que el diablo lo ande de chancla, hombre. Agarra esta victoria.
Agarra esta victoria, hermanito, amigo, que está aquí. Agarra esta victoria. Para que cambiemos de tiempo. Ahora tú me la pusiste, diablo, no sé por cuántos años. Me tuviste en fornicación. Me tuviste borracho, marihuanero, homosexual, lesbiana, religioso, católico, aquí, allá. Ahora cambiamos. Ahora me toca a mí, diablo. Pero no en mi propio nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abajo, a su nombre. A su nombre. Basta el tiempo de esta ignorancia, dice el Señor en su palabra. Ahora manda a todos los hombres en todo el mundo a que se arrepientan. ¿Qué es más bonito? Que le tengan la cabeza a uno así, o que tú se la tengas a otro. Hay unos que dicen, mejor, pastor, que ahí me tengan aplastado. Ahí me duermo y sueño. Andan todos ahorcados que no pueden decir ni aleluya. Aleluya. De un grito de júbilo. ¡Ay! Porque el diablo, mira. ¿Por qué el diablo hace esto? Por el pecado. ¡A su nombre! ¿Cuántos tienen la victoria en Cristo Jesús? Esa fue la palabra que Dios le dio a Eva. Y le dijo, de ahora en adelante pondré enemistad entre ti y la simiente de la serpiente. O sea, los hijos de Satanás y el diablo. Fue Dios quien decretó la enemistad entre el diablo y nosotros. No fuimos nosotros que buscamos este pleito. Si digo pleito es porque los cristianos tienen pleito. ¿Cuántos tienen guerra? Pastor, ¿qué es eso? Yo no soy un hombre pasivo, yo no soy hombre de violencia. Pues tú no vas para el cielo. ¿Qué dijo? Sí, Jesús dijo, los violentos arrebatan el reino. Pero no son los violentos los que cachetean al marido. No estoy hablando de esas violentas. Esas son soberbias. No estoy hablando de los soberbios que golpean a la mujer y la agarran a patadas. Esos son machos. No estoy hablando de esos violentos. No estoy hablando de los violentos, de los jovencitos, jovencitas que casi cachetean a la señora. No estoy hablando de esos rebeldes. No estoy hablando de los soberbios, aquellos que pelean contra el diablo, aquellos que dicen, diablo, si has conocido a un soberbio, aquí estoy yo. De mí no te vuelves a burlar, porque ahora tengo al grande. Por eso es que dijo David, tú vienes a mí con lanza, con espada y jabalina, como que yo te voy a tener miedo. Te equivocas. Yo no vengo a ti con ese montón de fierros viejos. Yo vengo a ti en el nombre de aquel a quien tú has ofendido. Esos son los hombres que Dios quiere. Gente que no confía en su fuerza, ni en su dinero, ni en su riqueza. Que confíen en el Todopoderoso, aleluya. Por eso David le dice, aunque no tengo espada, yo hoy te corto la cabeza. Y yo hoy le voy a dar de cenar a los cuervos. Y David no andaba una espada, pero andaba una espada que es más poderosa que la que Goliat traía. Traía la palabra de Dios. Así será mi palabra que, aleluya, dice el Señor, es viva y eficaz, más cortante que todo espada o filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y aún las coyunturas y los tuétanos de los huesos. David no andaba una espada. David andaba la verdadera espada. Y le dice a Goliat, con la espada en la que tú te abasas, en la espada en la que tú crees, Goliat, ella misma te va a cortar la cabeza. Es lo mismo que hoy le decimos a este mundo. Si tú tienes un santito, ese mismo santito te va a llevar al infierno. Si tú tienes tu propio Dios, que es tu ego, tu soberbia, eso te va a llevar al infierno. Por eso David le dice, con esa misma espada te voy a cortar la cabeza. Y David no andaba de espada, lo que tenía una piedra en la mano. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios no le andan tutubeando al diablo, lo echan fuera así, mira. Es que el diablo es un fanfarrón. El diablo es como aquellos perros que guau, 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 y cuando uno se le va acercando, guau, 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 guau. ¿Usted ha visto esos perros? Y usted corre porque guay, guay, y solo es puro alboroto y nada. El verdadero hombre de Dios no le tiene miedo a ese perro, porque el diablo es un perro. Pero óigame, por favor, no se me equivoque. Digo que es un cualquiera para los llenos del Espíritu Santo, no se atreva. Por eso es que Pedro dice que hay soberbios que se atreven a ofender
a las potestades superiores y son ellos mismos hijos de Satanás. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, olvídese que Satanás es una lacra. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, no vamos a ver un espíritu, Señor. Usted va a ver un hombre, el más guapo que existe de toda la historia. ¿Cuántos lo quieren conocer? Aquí alabamos su nombre y sentimos su presencia. Un día lo miraremos tal como Él es. Hermoso, el más hermoso. A su nombre. Es lo que el diablo no puede soportar. Por eso el diablo le hace pensar a la raza humana. Por eso el apóstol Juan dice que ¿quién es el espíritu del anticristo? Aquel que dice que Jesucristo vino en espíritu. Ese es el espíritu del anticristo, el engañador. El Espíritu Santo es aquel que dice que Cristo vino en carne. Ese es el Espíritu de Dios. En ninguno hay otra salvación. Leamos Hechos 4:12. Ya terminamos, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra? Espero eso. Ese es nuestro propósito. No es ofenderle, no es maldecirlo, es bendecirlo. Edificarlo con la palabra del Señor y a mí mismo también. Yo soy el primero que soy edificado con su palabra. Hechos 4:12 dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro nombre. El único nombre se llama Jesús. Los amigos que están aquí, el único nombre por el cual tú puedes ser salvo. Yo no sé qué religión usted profesa, ojalá que no tenga. El único nombre se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que ha muerto en la cruz del Calvario. Él es el único que ha derramado su vida y su sangre en la cruz por toda la humanidad, no solo por nosotros. Él es el único que se levantó al tercer día de la tumba. Todos los líderes de los religiosos, ahí están los hermanos y huesos ahí. Pero mi Cristo 3 días estuvo en la tumba. Y al tercer día se levantó. Por eso vale la pena adorarlo. Amén, hermano. El apóstol Juan habla de él como el único abogado. Si pecaremos, abogado tenemos para con nuestro Dios el Padre, Jesucristo el justo. A su nombre. Pedro le dice aquí a toda esta generación pecadora, los mismos judíos que se creían cristianos: y en ningún hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Filipenses 2:9, y póngase de pie. Filipenses 2:9 dice la Biblia. Oiga, aquí está su carácter. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda, no dice una, toda rodilla de los que están en los cielos, aún en los ángeles poderosos en fortaleza doblan su rodilla ante Él. Y en la tierra, los soberbios que hoy no quieren doblar su rodilla, los que me están viendo por televisión, que hoy no quieren recibir a Cristo Jesús, y no sé si aquí hay, un día tendrán que doblarla a la fuerza y proclamar misericordia, ya no habrá tiempo. Amén. Pero ante Él se doblará toda rodilla. La promesa que el Padre le dio a Jesucristo, le dijo: sube y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado, o sea, postrados a tus pies. Pídeme por herencia y te daré los confines de la tierra. Amén, hermanos. Dice: toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso el Señor dice allá en Isaías: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar y tendrá de Él misericordia. Si usted no tiene a Cristo, yo le hago una invitación: pase enfrente. Cristo le ama y yo también. Venga enfrente. Los amigos que están acá, vengan enfrente. La iglesia levanta sus manos y comenzamos a interceder por ellos y por las personas que me están viendo por televisión. Los amigos que están aquí, Jesucristo les ama y les damos gracias por estar con nosotros. Venga enfrente, Cristo le ama, acéptelo como Señor y Salvador de su vida. No permita que se le haga la fuerza un día arrodillarse ante Él, hágalo voluntariamente.
Dice el Señor en su palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si usted es humilde y se da cuenta que usted está en pecado, separado de Dios, venga enfrente. Acuérdese mi tema, el corazón que Dios mira. Un corazón humilde, un corazón que reconoce su situación. Las personas que me están viendo por televisión pueden levantar sus manos y decir, Señor Jesucristo. O las personas que están aquí que no quieren pasar enfrente, repitan esta oración con nosotros. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, el Hijo de Dios, y al tercer día te levantaste de entre los muertos. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, lávame, límpiame de todas mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a obedecerte, a servirte y a alabarte, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que me has regalado. Soy libre, soy salvo por Cristo Jesús. Su nombre me hace libre. Su sangre me hace libre. Gracias, Señor, por ser mi abogado, por ser mi intercesor. Gracias, Señor, por llevarme al Padre y hacer las paces, Señor. Cuando antes viví en enemistad, ahora somos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Él vino a hacer las paces entre el hombre que estaba enemistado con Dios por causa del pecado. Cristo Jesús pagó por tu vida en la cruz. Él pagó tus pecados. Tú no tienes que hacer otro sacrificio. Él ya lo hizo en la cruz. Así como esta muchacha valiente ha venido enfrente. Aquí hay amigos que no tienen a Cristo. Venga enfrente. No vaya a ser que más tarde usted muera o a saber qué le suceda y se vaya a ir al infierno por la eternidad. Si los que están aquí viven una vida doble y son cristianos de nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se arrepientan, que se reconcilien con el Señor. No vaya a ser que más tarde suceda algo y ustedes no están bien con Dios. Cristo les ama. Cada vez que estamos delante de su presencia debemos reconocer nuestra situación, así como aquel pueblo tembló porque se dieron cuenta que eran pecadores y sentenciados a muerte. Denle un aplauso a las personas que están pasando. Y sigue orando la iglesia. Aquí hay más amigos. Aquí hay más amigos. Dios te bendiga. Bienvenida al reino de Dios. Aquí hay más amigos. La iglesia sigue intercediendo por las personas. Aquí hay más personas que necesitan la salvación, el perdón del Señor. Así como Dios tuvo misericordia de mí, así va a tener de ustedes también. Yo tuve que confesar que era un pecador. La pareja que está atrás, vengan enfrente. Vengan enfrente. Cristo les ama. Déjenme orar por ustedes. Vengan enfrente. Jesucristo les ama. No se van a arrepentir de aceptarlo. Al contrario, ustedes van a ser bendecidos. Acuérdense de lo que la palabra acabo de predicar. El Señor quiere que usted lo acepte para bendecirlo, no para otra cosa. Escúcheme, amigos, Dios no se beneficia con que usted le dé su corazón. El beneficiado es usted. Cristo quiere salvarle. Él quiere un corazón humilde. El corazón humilde es aquel que reconoce su situación, su pecado. Venga, Cristo les ama. Vengan las personas que necesitan arrepentirse. Cristo les ama. Más tarde puede ser tarde, hermanos, amigos. Más tarde puede ser tarde. Tú no conoces el más tarde. Solo a Dios le pertenece el más tarde. El Señor dice en su palabra, cuando oigáis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ustedes han escuchado la voz de Dios hoy. Yo no estoy diciendo que yo soy un Dios, yo estoy diciendo que solamente he recitado lo que Él dice en su palabra. Y es Dios quien nos ha hablado en esta noche. Si no lo quieren hacer, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por los hermanos que están aquí enfrente. Levante su mano derecha, el Señor le ama. Diga conmigo, Señor Jesús. La iglesia ora, por favor.